Sala de Prensa, el programa periodístico que pone en contexto los temas más importantes de la región. Sala de Prensa, política y opinión. Actualidad. Sala de Prensa, por todas nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y nuestra página web www.hoyesviernes.com. Sala de Prensa con Oscar Fernando Cortés. Avanzando de manera profesional, sólida y con seria difusión periodística en temas de actualidad nacional e internacional, nos permitimos presentar el especial sobre reactivación económica y hoja de conducción del país en medio del paro más extenso de este. Después de un 2020 sombrío, de contradicciones económicas, se esperaba un 2021 de fortalecimiento de la reactivación. Sin embargo, la tercera ola de contagios de COVID-19, las manifestaciones y los bloqueos colocaron en riesgo el crecimiento del PIB del segundo trimestre. De hecho, el Ministerio de Hacienda reportó que los costos diarios por cuenta del paro ascienden a 484,000 millones de pesos en promedio. Así, en más de 46 días de paro, el costo es de más de 15 billones de pesos, es decir, aproximadamente 7.19% del PIB que se reportó el primer trimestre de este año. Tendremos la opinión de exministros de Hacienda y representantes del gremio, hablándonos de hacia dónde va Colombia pospandemia y paro nacional. A un año de pandemia y más de un mes de paro nacional, múltiples voces llaman a trazar rutas para la verdadera reactivación económica del país. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuál es el panorama real? Bienvenidos al especial de reactivación económica en Sala de Prensa. ¿Qué tal a toda la gente de Sala de Prensa? Le damos la bienvenida a nuestro especial hoy de este sábado, cuando estaremos hablando de reactivación. ¿Hacia dónde va Colombia después del paro? Y muchos temas importantes que estaremos tocando en Sala de Prensa. En el marco de la actual emergencia sanitaria por el COVID-19, el Gobierno Nacional expidió el decreto 580 de 2021, por medio del cual se imparten instrucciones para el cuidado de la salud y la vida de los colombianos durante la reactivación económica que sea segura, así como para el mantenimiento del orden público. Con la expedición del nuevo decreto legislativo, el país cuenta con una directriz general para la reapertura de diferentes sectores del país y precisamente con algunos de los gremios más afectados, como el de los ganaderos, por ejemplo, el de los centros comerciales, el de los comerciantes y la misma población de mujeres, que ha sido una de las más afectadas por no solamente la pandemia, sino también por el paro nacional, que hoy completa casi 50 días y que continúa en pie. Por eso hemos querido invitar a los diferentes presidentes de gremios, a los representantes que hablan por las mujeres, el caso de la senadora Nora García, el caso de el doctor Rafael España, es el director ejecutivo de FENALCO, como el caso del doctor Carlos Betancourt, que también es el director ejecutivo de ACE Colombia, la Asociación de Centros Comerciales del país. Y a su vez hemos querido invitar al doctor José Félix Laporí, que es el representante y presidente de FEDEGAN, entre otros invitados como exministros, en el caso de Oscar Iván Zuluaga, Juan Camilo Restrepo y otros personajes que manejan este importante tema de la reactivación nacional. Iniciamos Sala de Prensa con los representantes de los gremios que nos cuentan sobre hasta qué punto han llegado las pérdidas desde de todos los agremiados que ellos tienen en el país. La realidad de la desocupación es inocultable. Yo creo que desde el inicio mismo de la pandemia el año pasado, los meses de abril y mayo, empezamos a ver todos los procesos de negociación y posteriormente cuando se suponía que íbamos arrancando en junio, julio, y ante la enorme dificultad para poder echar a andar nuevamente muchos negocios, pues vimos o sobrevinieron gran cantidad de cierres. Tuvimos alrededor de 5,000 locales comerciales que se cerraron solamente el año pasado, locales que se cerraron por diversas razones, pero especialmente por la gran dificultad que significó poder tener continuidad en la actividad. Esa falta de continuidad en la actividad yo creo que es un elemento que hace que sea prácticamente imposible recuperar muchos negocios precisamente porque los ingresos empiezan a verse afectados o completamente
en imposibilidad de obtenerlos frente a unos gastos que se mantienen. Entonces, los negocios pierdan viabilidad muy rápido, que se viene además fragilidad acumulada por todos estos meses del ir y venir, además de restricciones que pues, nos ponen en una circunstancia en la que definitivamente se vuelve muy complejo. Hemos venido trabajando, hemos venido desarrollando, por ejemplo, hace un mes, en la segunda, tercera semana del mes de abril hicimos una gran rueda de negocios para que aquellas marcas que están interesadas en expandirse en Colombia, en abrir nuevos espacios, generaran negocios con centros comerciales. Hicimos cerca de 480 citas para buscar oportunidades y desarrollar oportunidades, que se llegue con nuevos emprendimientos, para que se llegue con nuevos de cara a una gran necesidad, y es empezar a ocupar esos espacios. También con capacitación, también con muchísimas opciones que tenemos hoy en el mundo. Pudimos acompañar a los centros comerciales conociendo de primera mano qué se ha hecho en otros países, qué estrategias se están implementando para mitigar la vacancia, qué estrategias se están implementando para darle un uso temporal a esos espacios vacantes que hoy se tienen, y pues precisamente todo esto generar nuevas alternativas. También todo lo que tiene que ver con el control de gastos. Yo creo que ha sido uno de los ejes centrales desde el día cero de toda esta nueva realidad. Y ese control de gastos se convirtió en un elemento trascendental, donde desde hace Colombia hicimos negociaciones con marcas que permitieron dar descuentos y ahorros importantes y significativos para que los centros comerciales empezaran en sus esquemas de costos a tener importantes reducciones que pudieran trasladar no solo en el caso de los arrendadores a sus arrendatarios, sino también en el caso de las cuotas de administración en esos gastos de funcionamiento del cotidiano del centro comercial, para hacer más liviana la operación y poder generar esquemas en los que la supervivencia, digamos, fuera ese elemento central, o como ese objetivo central de poder sobrevivir a las circunstancias en las que hemos venido trabajando. Bueno, hay que admitir que de 8 de abril a la fecha, pues ha habido una turbulencia económica y social muy marcada en las principales zonas urbanas del país, y eso ha afectado notoriamente la marcha de los negocios, no solamente el comercio. Restrepo calcula que las pérdidas originadas por el paro, los bloqueos, la congestión portuaria, en fin, ascienden al orden de los 11 billones de pesos. Para el caso del comercio, esa cifra sería de orden de los 3 billones de pesos, que a veces se nos pierde la dimensión de esa cifra tan brutal. Entre otras cosas, 10 u 11 billones de pesos es prácticamente la mitad de la reforma tributaria que pensaba recaudar el ministro Carrasquilla. O sea que las pérdidas, la verdad, es que han sido cuantiosas. Para nadie es un secreto que hemos vivido un año bastante complicado, las mujeres, todos los colombianos, mujeres y hombres. Primero comenzamos con la pandemia, luego el paro, pero lógico que en el caso de nosotras las mujeres esto ha sido mucho más duro, por una simple razón. A la mujer le ha caído todo el peso sobre sus hombros. Nosotros, a lo que comenzó la pandemia y nos volvimos y nos fuimos a nuestros hogares a trabajar, la mujer no dejó de hacer su rol innato del día a día, es el rol de ama de casa, de mamá, de esposa, de ejecutiva, de trabajadora en todos los ámbitos. Entonces, para nosotros esto fue supremamente duro, y es algo que no ha sido reconocido a nivel nacional. Por eso, desde la Comisión de la Mujer hemos trabajado incansablemente para poder ayudar a la reactivación económica, en la reactivación laboral, la mujer tenga un espacio primordial. Mira, ya la tenemos evaluada en 612 mil millones de pesos. Incluso le voy a mandar, digámoslo, una aproximación para que usted pueda después montarla en el máster, de tal manera que usted pueda mostrar casi que departamento a departamento cómo han sido las pérdidas. Y no es fácil, no es difícil de imaginársela. Nosotros trabajamos en las zonas rurales, en algunos casos en zonas muy apartadas.
para poder llevar la leche diaria, porque si no se da, a los centros de transformación, implica usar la red de conectividad para el transporte que tiene el país. Grandes y al mismo tiempo difíciles desafíos no superados durante este mes y medio. La reactivación económica, desde cada uno de los gremios, ¿qué se está haciendo y qué estrategias se están lanzando para la reactivación de sus sectores? Y claro, el papel de la mujer en esta reactivación, que también es muy importante. Pues mire, el gremio ganadero es un gremio que le ha tocado bailar, como decimos popularmente, con la fea a lo largo de la vida, ¿no? Inseguridad, bajos precios, problemas sanitarios, gobiernos desentendidos con la suerte de 3 millones de colombianos que viven de la ganadería. Cuando tú tienes 700.000 ganaderos, ponle por familia 3 o 4, ahí tienes 3 millones de colombianos, de manera directa. Es decir, que viven de eso. Y sin embargo, somos un sector que ha tenido una inmensa resiliencia para poder afrontar todos los retos. Y este nos coge incluso en una posición de buenos precios del ganado. Eso ayuda mucho. ¿Qué necesitamos? Y ya se lo he dicho al gobierno. Necesitamos llevarle proyectos productivos, sobre todo a los más pobres. Porque, repito, el ganadero grande, el ganadero de tamaño medio, sabe defenderse. Mire, yo soy un ganadero. Yo me sé defender. Yo no necesito el Estado, salvo para que el Estado cumpla con los bienes públicos, carreteras, en fin, seguridad, que son temas que evidentemente no tiene uno por qué propiciarlo. Pero uno sabe defenderse. Pero el pequeño, el de 10 vaquitas, el de 18 animalitos en las breñas de la cordillera oriental o en esas sabanas inmensas del Casanare, esa gente necesita el apoyo del gobierno. Pero curiosamente, una parte importante de los recursos públicos se van para las ciudades. Y lo que ha hecho en los últimos 40 años es expulsar gente del campo. Nos quedamos con los más viejos. No tenemos hoy en día instrumentos para dejar a la gente joven en el campo. Mire, vamos a sacar un programa con la Universidad de Área Andina para poder formar técnicos, tecnólogos y profesionales de campo, de zootecnia, con énfasis en ganadería sostenible, pero tratando de que esa gente aprenda en el lugar donde vive, que no se tenga que desplazar, necesariamente tendrá que tener conectividad con Internet y para que pueda hacer las prácticas en su entorno productivo y se quede allá, para evitar las migraciones campo-ciudad. Pero como le decía, la plata va por lo general al sector urbano. ¿Cuándo vamos a tener inversión rural? Pero ¿cuándo vamos a tener inversión rural para que gente como Iragorri, que se despachó más de 4.134.000 millones de pesos a dedo, es decir, con sus amigotes, haciendo de eso realmente una piñata de oportunidades para la corrupción, no vuelva otra vez a suceder? Ahí está el gran reto y me parece que hay que hacer mucha cosa en ese. Y eso por el final, por supuesto. Yo creo que ha sido un momento de solidaridad de todas las partes. Yo creo que no hay hoy ninguna persona que no sea consciente que si en este escenario no hay solidaridad y no logramos juntos atravesar la situación difícil, pues esto no va a funcionar. Aquí no nos sirve que uno solo de los dos pase al otro lado, o pasa comerciante y pasa propietario del local o del centro comercial, o no pasa ninguno. Entonces, bajo esa lógica y bajo esa perspectiva, creo que se ha venido dando todo este proceso donde evidentemente aún se siguen generando esquemas de alivio y esquemas de acompañamiento mes tras mes, porque cada mes tiene sus particularidades, cada semana del mes tiene sus particularidades, pero son acuerdos que se van dando en ese inmediato plazo. Y por otro lado, antes, por ejemplo, los centros comerciales tradicionalmente han sido espacios para marcas mucho más potentes y desarrolladas en el retail. El nacimiento de marcas difícilmente se ha dado en centros comerciales porque es un espacio muy maduro donde la marca llega en unas condiciones ya más establecidas para poder desarrollar
su ejercicio comercial. Las oportunidades de hoy y digamos la oferta de espacios ha permitido que se generen esquemas y que se flexibilicen las acciones contractuales más cortos para que emprendedores, por ejemplo, puedan llegar a locales de centros comerciales o a áreas con distintos corners para que los emprendimientos tengan la posibilidad de incubarse en un escenario en el que probablemente los niveles de demanda de áreas en el pasado no nos permitía generar este tipo de oportunidades. Hoy las tenemos, se están desarrollando en el mundo, se están desarrollando en Colombia. Y son una alternativa extraordinaria en un momento en el que son oportunidades para tener ocupación, para tener nueva oferta y para apoyar ese proceso de incubación de nuevas marcas. Hay una lista muy interesante de cosas que hemos adelantado. FENALCO, pues, como su nombre, una cobertura nacional, y cada seccional de FENALCO, pues, de alguna manera, pues, tiene un liderazgo regional importante y todas están trabajando, pues, obviamente en coordinación con la presidencia de FENALCO en ese sentido. Hemos adelantado unas labores muy interesantes desde que comenzó la cuarentena por allá en marzo, a mediados de marzo del año pasado. Sí. Siempre el gobierno y los gobiernos locales han sido muy receptivos. Por ejemplo, FENALCO ha sido un abanderado de que las restricciones a la movilización pues sean moderadas, sean no tan drásticas, en el sentido de que se permita, por ejemplo, aperturas de locales comerciales, eso sí, con todas las normas de bioseguridad posibles, pero de nada sacamos con encapsular y con pedir la movilización y toques de queda y leyes secas si el desorden continúa por otro lado, bien sea por la informalidad o por los paros. Entonces, estamos, como le manifesté, ahora vamos a estar trabajando con el Consejo Gremial un poco para llegar con una posición un poco más armónica, más unificada, con propuestas concretas para que sean, digamos, salvavidas para los comercios que han tenido grandes problemas, pero hay que admitir que hay muchas ayudas por ahí y por allá, y a veces uno percibe que muchos comerciantes, todos los pequeños, como que no están todavía haciendo uso de todas esas ayudas que el gobierno y los gobiernos locales han implementado. Entonces, es interesante mirar, hay plataformas que muestran exactamente cuáles son las ayudas y seguir insistiendo que seguramente van a irrigar esos apoyos, esas subvenciones, esos aplazamientos de créditos para que pues la economía, para que el tejido empresarial no se siga deteriorando. Mira, para nosotras las mujeres, si nos vamos un poquito a cifras para que tú veas cómo impactó esto de bien feo, yo puedo dividirte esto en 4 picos. El primer pico de la pandemia, 5 millones de colombianos dejaron de trabajar, pero dentro de esos 5 millones, 2.3 millones, o sea, el 25% de esa fuerza laboral que suspendió actividades era en cabeza de la mujer. Luego vino el segundo pico, que fue cuando comenzó la reapertura inteligente, cuando se comenzó a reactivar el sector privado, en donde se comenzó como que a respirar un poquito. Y ahí se hicieron varias acciones con IVA. Eso nos ayudó un poco. Y en ese segundo pico se recuperaron 2 millones de empleo, de los cuales 9 fueron en cabeza de mujer. Nos fuimos al tercer pico de pandemia, un pico bien alto que tuvimos el año pasado a fines de año. Y se afectaron 800.000 empleos, de los cuales casi 600.000, 575.000 fueron en cabeza de las mujeres, o sea, el 20%. Y ahora, con el paro nacional, tenemos que la pérdida potencial ha sido de 1,3 millones empleos. Y ese 1.300.000 ha sido en cabeza de las mujeres. Solamente aquí en Bogotá se han perdido 620.000 cargos en cabeza de las mujeres. ¿Por qué ese porcentaje tan alto en mujeres? Según lo que nosotros hemos podido estudiar y con los datos del DANE, de la Alta Consejería para la Equidad de Presidencia, ¿qué pasa? Las mujeres trabajaban mucho más en el sector turístico y hoy el sector turístico, tú sabes que tuvo
una bajada impresionante, los hoteles, los restaurantes, todo eso, y ahí estaban mucho más mujeres. En las grandes empresas, las operarias de este país casi todas son mujeres. Ahí se vino, también se cayó el tema de la mujer. En todos los sectores, en el tema de salud inclusive, a pesar de que el sector salud es el que está atendiendo la pandemia, había una parte administrativa de salud donde la mayoría eran mujeres. También se vieron las mujeres afectadas. Entonces, esto ha sido una serie de factores todos unidos en donde esta mujer se ha visto violentada en su trabajo y sobre todo en poder llevar el sustento a su familia. Ya regresa Sala de Prensa. Sala de Prensa, siempre en la actualidad de los hechos nacionales e internacionales. Presentamos a todos nuestros seguidores los sucesos más relevantes, acompañados de personajes de Colombia y América Latina. Protagonistas que contextualizan en cada entrevista los hechos más relevantes con profesionalismo y experiencia, haciendo que su opinión crezca, que sea más veraz y edificante. Continuemos informándonos todos los sábados a las 5 de la tarde para conocer con contenido de excelencia y alta calidad las realidades y hechos que son noticia en nuestro país y el mundo. Sala de Prensa, la voz con credibilidad. Vaquero, luzca bien. En Da Vinci Alta Costura te viste como un verdadero hombre de a caballo. Da Vinci Alta Costura. Diseño, corte y confección de uniformes, dotaciones. La verdadera camisa vaquera se la confeccionamos en Da Vinci, calle 10, número 24113. Teléfono 320-486-1637. Da Vinci Alta Costura. Una nueva propuesta de hamburguesas. Entra golpeando duro a la ciudad bonita. Somos la Revancha Burger. ¿Podrá resistir a nuestros golpes? Jab Burger, Hook Burger, Clinch Burger, Knockout Burger, Revancha Style y nuestros deliciosos perros. Déjanos deleitarte con un golpe de sabor. Somos la Revancha Burger. Solo domicilios al 305-359-8916. Regresamos con Sala de Prensa. ¿Hacia dónde va el país económicamente y cómo podemos empezar a recuperarlo? Yo creo que los gremios en algo en particular, somos optimistas. Creo que o más difíciles hemos salido antes con todo el, digamos, una política de concertación y de apoyo generalizado de las fuerzas vivas del país. Yo creo que hacia el futuro inmediato, pues la pandemia será un mal recuerdo. Creemos que en este año, por ejemplo, la economía colombiana va a reapuntar a pesar de todos los momentos tan complejos que estamos viviendo con marchas, vandalismo, bloqueos, manifestaciones. Me sorprende ver que cada vez más las firmas internacionales especializadas creen que Colombia va a tener un crecimiento superior, inclusive al 7 soñado, ideal. Y si nos vamos al ala más pesimista, el crecimiento económico va a estar en el orden del 5%, y aunque todavía no alcancemos los niveles observados en el año 19, pues por lo menos hay una luz de esperanza de que habrá borrón y cuenta nueva y que habrá recuperación económica. En la pandemia muchísimo menos, ¿no? Entre otras cosas porque no paramos. Nosotros somos de los pocos sectores económicos que mantuvimos un ritmo de actividad plena. Incluso hace un año largo que arrancó la pandemia, logramos en medio de la pandemia y sobre todo con las dificultades propias de escenarios inéditos, hacer la vacunación del primer ciclo del año 20. No fue fácil porque, si usted recordará, el gobierno tomó la determinación que buena parte de los mandatarios territoriales tuvieran bajo su control la movilidad en muchas zonas del país. Y eso implicó un gran esfuerzo con la policía, con el ejército, con las autoridades, para permitir que los vacunadores nuestros, que tienen que desplazarse, óigame bien este dato, de los 1.122 municipios que tiene Colombia, son ganados y tenemos que
en 1.105. Es decir, a duras penas en 17 municipios que por lo general corresponden a zonas selváticas. Colombia no tiene ganado y en consecuencia no vacuna contra la fiebre aftosa. Pero le decía, sí, nosotros logramos acometer el propósito el año pasado en el mes de mayo. Estamos en el primer ciclo ahora, en el 21 del año 21. Y durante el año no tuvimos problemas, pero sí tuvimos graves problemas, graves daños durante lo que ha sido este mes y medio de bloqueos y de acciones terroristas y vandálicas de sectores de la izquierda radical. Generaron en el país situaciones, la situación de desesperanza de muchos sectores de la sociedad colombiana. Sí, digamos que primero comprendemos que es difícil que las ayudas lleguen a todos los sectores. Eso lo comprendemos. Sí. Las posibilidades de generar esquemas de alivio, de soporte a las actividades, pues cada día de hecho es mucho más complicado. La medida del PAEF, por ejemplo, ese programa de apoyo al empleo ha sido una de las medidas más impactantes, positivamente hablando, para nosotros. Pero creo que el mejor apoyo definitivamente que nosotros podemos tener es la actividad, es la continuidad de la actividad, porque es precisamente ese el elemento que nos permite a nosotros garantizar en el tiempo la supervivencia de los empleos, la supervivencia de esas fuentes de generación de sustento para los cerca de 240.000, 250.000 colombianos que trabajan o devengan su sustento como un empleo, una fuente directa de esta industria de centros comerciales. Vamos a seguir trabajando por nuestro país, a seguir hablando que Colombia merece un mejor futuro, que no podemos destruir lo que hemos construido durante tantos años. Por eso mi invitación siempre, y mucho más a los medios de comunicación con ustedes, es a invitarlos a seguir construyendo país, no a destruir. A mí me duele, anoche veía en la televisión cómo trataban de destruir una simple estatua que conmemora algo, a destruirlo, pero ¿con qué fin? ¿Qué culpa tiene esa persona? De nada. Entonces, al contrario, si está en una estatua fue porque dejó una huella de avance, de progreso, de desarrollo en Colombia. ¿Por qué lo vamos a destruir? Qué dolor me da cómo destruyen una ciudad, pero sobre todo me da mucho más dolor ver cómo destruyen al ser humano. Que una persona, un colombiano, destruya a otro, no hay derecho a eso. Yo no me canso de pensar en que vivimos en un país maravilloso, que como todo país tiene sus momentos buenos, sus momentos regulares, sus momentos malos de crisis, pero somos más los buenos, somos más los que queremos a Colombia y somos más los que estoy seguro vamos a seguir luchando para defender nuestra institucionalidad y para defender sobre todo nuestra democracia. Hacia futuro veremos muchos cambios en diferentes sectores del país, cosas nuevas y atractivas para los compradores y un respiro para saber que la vida sigue. No vamos a ver centros comerciales como los conocíamos antes. Yo creo que vamos a empezar a ver cosas muy interesantes, vamos a empezar a ver experiencias de visita muy atractivas, vamos a ver centros comerciales muy preocupados por continuar trabajando en medio de medidas de bioseguridad, de medidas digamos que ofrezcan espacios limpios, espacios aseados, espacios generosos para la gente. Y por supuesto seguiremos viendo marcas crecer y ampliar su oferta y las posibilidades incluso de nuevas marcas como aquellas que nacieron en internet y hoy están buscando espacios físicos para abrir espacios y para generar marcas, porque la experiencia de marca es imposible a través de una pantalla. Vivir la marca, lo que se vive en una tienda, pues tiene que darse en presencia de todos los sentidos, ¿no? Imagínense cosas tan simples como visitar una tienda de Nike. Cuando una persona visita una tienda Nike o visita una tienda Zara o visita una tienda Estudio F o visita una tienda de tantas marcas, lo que se vive en la tienda es muy gratificante, es muy agradable y es parte de toda una experiencia que se ofrece. Eso a través de una pantalla es complejo. Entonces, todo esto hace parte de un nuevo ecosistema donde todo se integra para beneficio del consumidor.
Bueno, ahí hay versiones como extremas, ¿no? Los más optimistas piensan que de aquí a un año, por ahí en julio del año entrante, ya se retomará la senda del crecimiento, y otros piensan que esto va a durar 7, 8 años para recuperarnos. Si nos fuéramos por el punto intermedio, pues habría que escoger como 4 años, pero me parece exagerado, porque en año y medio, si los precios continúan acelerando y si la gente continúa, pues, vamos, con el autocuidado, porque es que no podemos tener un policía detrás de nuestro. Seguramente ya en el año 23 alcanzaremos de nuevo como esa senda de reanimación. Hay ejemplos internacionales muy interesantes, empezando por los Estados Unidos, donde sorprende ver que en ciudades como Miami o Nueva York ya inclusive era usan tapabocas porque han logrado ya una inmunidad muy interesante. Hacia eso tenemos que apuntar. Estamos tratando de ver ahora en mayo arrancar los canales en zootecnia con énfasis en ganadería sostenible. Y creo que eso va bien. Pero además le tengo una chispa esta semana o la próxima semana. El gobierno dictará una resolución mediante la cual se expedirá el sello de confianza de ganadería sostenible, justamente para que Colombia tenga un sello internacionalmente reconocido de aquellos, digamos, los productos transformados del sector ganadero que van a los mercados internacionales, diciendo que no solamente son inocuos, que cumplen una serie de requisitos en materia de formalidad, sino que al mismo tiempo han sido producidos de manera sostenible, es decir, disminuyendo el impacto en materia de calentamiento global. Creo que eso va a ser agregar valor de manera muy importante a productos que ya están en los mercados internacionales para que tengan un plus en el precio y por consiguiente los ganaderos puedan tener un mejor ingreso cuando se trate de productos de exportación. Ya regresa Sala de Prensa. Sala de Prensa, siempre en la actualidad de los hechos nacionales e internacionales. Presentamos a todos nuestros seguidores los sucesos más relevantes, acompañados de personajes de Colombia y América Latina. Protagonistas que contextualizan en cada entrevista los hechos más relevantes con profesionalismo y experiencia, haciendo que su opinión crezca, que sea más veraz y edificante. Continuemos informándonos todos los sábados a las 5 de la tarde para conocer con contenido de excelencia y alta calidad las realidades y hechos que son noticia en nuestro país y el mundo. Sala de Prensa, la voz con credibilidad. Vaquero, luzca bien. En Da Vinci Alta Costura te viste como un verdadero hombre de a caballo. Da Vinci Alta Costura. Diseño, corte y confección de uniformes, dotaciones. La verdadera camisa vaquera se la confeccionamos en Da Vinci, calle 10, número 24113. Teléfono 320-486-1637. Da Vinci Alta Costura. Una nueva propuesta de hamburguesas. Entra golpeando duro a la ciudad bonita. Somos la Revancha Burger. ¿Podrá resistir a nuestros golpes? Jab Burger, Hook Burger, Clinch Burger, Knockout Burger, Revancha Style y nuestros deliciosos perros. Déjanos deleitarte con un golpe de sabor. Somos la Revancha Burger. Solo domicilios al 305-359-8916. Regresamos con Sala de Prensa. El tema del paro nacional ha tenido en vilo al gobierno, donde incluso se ha mencionado la posibilidad de un golpe de Estado. Sin embargo, expertos como el exministro Juan Camilo Restrepo, que está invitado a este especial de Sala de Prensa, habla de la posibilidad o no de que esto ocurra en Colombia. No creo que estemos frente a la posibilidad cierta o factible de un golpe de Estado, pero sí me parece que el gobierno va a tener que dar un giro en este momento, sobre todo en temas atinentes a un mayor ejercicio de la autoridad. No una autoridad atrabiliaria, pero sí mayor autoridad. ¿Qué quiero decir con esto?
El bloqueo de las carreteras está prohibido por la ley colombiana. Repito, el bloqueo de carreteras está prohibido. Entonces, es deber y responsabilidad del gobierno romper esos bloqueos, porque las ciudades del país no se pueden quedar sin alimentos. Las ciudades del país no se pueden quedar como hoy se están quedando porque están atrapados los camiones que las llevan sin el suministro de oxígeno en plena pandemia. Según manifestaron hoy los voceros de las IPS, su recepción de oxígeno se ha caído 50%. Entonces, si se continúa con el paro nacional, que parece que se va a continuar, a raíz de las declaraciones del Comité Nacional del Paro, que entre otras cosas me llamó la atención, que lo vi, y su sesión inaugural lo hicieron bajo los acordes de la Internacional Socialista. Si se va a continuar con el paro, entonces el paro tiene que ser dentro de los marcos legales. No pueden ponerse bloqueos a las carreteras y la fuerza pública no puede volverse un rey de burlas en ese sentido, porque, repito, están prohibidas los bloqueos de las ciudades. Una ciudad como Bogotá, como Medellín, como Cali, no se puede quedar sin suministro de alimentos o de medicinas. Para minimizar el inconformismo ciudadano frente al desempleo en Colombia, el gobierno nacional ha buscado varias alternativas, entre ellas el subsidio solidario que se tendrá hasta finales del mes de agosto. Por lo que en estos diversos panoramas ha sido muy importante la participación de algunos exministros y algunas personas expertas que aportan temas importantes para el país. Hay un programa piloto a desarrollar en Cali, un programa que traería óptimos resultados y los colombianos podrían contar con todos estos beneficios a lo largo y ancho del territorio nacional, pues las cifras del desempleo expedidas por el DANE pues no son nada alentadoras. Las estadísticas especifican la importancia de fortalecer el empleo y así reactivar la economía. En el 2008-2009 yo fui ministro de Hacienda de Colombia y en esa época enfrentamos un problema social muy severo en la ciudad de Pereira. Registró la mayor tasa de desempleo del país y yo lideré una propuesta para generar una política de choque para generar empleo en toda la ciudad. Y ahí nació el concepto de pequeñas obras intensivas en mano de obra para que se desarrollaran en los barrios de la ciudad. Y el efecto es que pasados 3-4 meses la tasa de desempleo cayó 3 puntos. Por eso yo tomé la decisión esta semana de venirme a Cali para escuchar diferentes actores que están cerca de la problemática que hoy vive la ciudad. Y eso me reafirmó el programa que he presentado en la ciudad de Cali y para el departamento del Valle. ¿En qué consiste? Es una propuesta para generar 40.000 empleos a personas jóvenes, 30.000 para la ciudad de Cali y 10.000 para Buenaventura. Un programa por 6 meses de julio a diciembre en el cual se contratan a los jóvenes para desarrollar obras en sus comunidades. 5 horas trabajando, 2 horas recibiendo educación y formación, y eso incluye un almuerzo. Bueno, ahí particularmente nosotros, con el fin de garantizar la objetividad y la neutralidad de las estadísticas que nosotros producimos, pues no tenemos que abstenernos de responder ese tipo de preguntas sobre la pertinencia o no de la flexibilización laboral. Sin embargo, existe toda una literatura y una evidencia que puede soportar tanto los beneficios como las problemáticas alrededor de esa medida, pero lo que sí quisiéramos dejar claro es que desde la perspectiva del comportamiento del mercado laboral se necesitan hacer ajustes. No podemos opinar sobre cuáles sean, pero sí se requieren unos ajustes para poder recuperar casi esos 4 millones de ocupados que tenía el país el año pasado, que en este momento no están siendo reportados como ocupados precisamente por los cierres de las empresas, por el efecto que ha tenido la informalidad y su vulnerabilidad en el marco de la pandemia del COVID-19. En los últimos meses, por momentos, los colombianos hemos sentido que desandamos por callejones sin salida.
y pocas soluciones a la vista. El doctor Juan Camilo Restrepo nos habla sobre las consideraciones como exministro y experto en el tema, qué se debe tener y cuál debe ser el camino y la solución que busca el gobierno nacional para salir de estos inconvenientes que tantos problemas económicos traen al país. Mano dura, pero mano dura no arbitraria, una mano dura que haga cumplir la ley. Y en cuanto a las marchas multitudinarias, yo tengo la idea de que sería bueno que el gobierno le preguntara en el término de la distancia a la Corte Constitucional para que ésta responda, y es a quien corresponde, al juez constitucional, en el caso de conflictos de derechos fundamentales, el derecho a la protesta en marchas multitudinarias en donde es utópico que se apliquen normas de bioseguridad, y derechos fundamentales a la vida y la salud, porque hoy las marchas se van a convertir en los vectores de contagio del día de mañana. Que diga la Corte cuál de esos dos derechos, si el derecho a la protesta o el derecho a la seguridad, cuál prevalece. Porque cuando hay conflictos de derechos, alguno tiene que prevalecer. Y quien tiene que decir cuál prevalece es el juez de constitucionalidad. Muy bien, a todos nuestros seguidores televidentes les damos las gracias por acompañarnos en este especial, haber escuchado a los diferentes presidentes de gremios, directores ejecutivos, exministros y expertos que conocen y saben cómo proyectar al país en este momento tan complicado después del paro. El paro y la pandemia continúan en cuidados intensivos. Desde Sala de Prensa continuaremos con muchos más invitados, ampliando temas de interés para todos nuestros televidentes. El próximo fin de semana tendremos invitados especiales a Rafael España, es el director ejecutivo de FENALCO. Hablaremos también con el doctor Carlos Betancourt, el presidente de ACE Colombia, que nos estará ampliando mucho más los panoramas que se viven tanto del gremio de comerciantes FENALCO como desde ACE Colombia, la Asociación de Centros Comerciales del país. Así es que los estamos invitando a todos nuestros televidentes para que sigan muy atentos de Sala de Prensa con más invitados y más cosas que decir para todos nuestros televidentes. A todos ellos, muchísimas gracias y el próximo sábado estaremos de nuevo en Sala de Prensa. Feliz tarde.